Cooperativas Agroalimentarias de España pedía ayer, bueno, lo había pedido antes, pero comunicaba ayer que había pedido a la Comisión Europea y al Gobierno de España que no acepten las concesiones desproporcionadas a Australia en carne de ovino, vacuno y vino. Ahora mismo se está negociando un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia y por eso llegaba esta petición por parte de Cooperativas Agroalimentarias de España. Gabriel Trenzado es su director general. El señor Trenzado, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Y entre sorpresa y sorpresa, entre petición y petición, nos ha vuelto a dar un susto Donald Trump. Ha vuelto a solicitar que pues aumenten los aranceles. No sé, se lo pregunto así, esto es prácticamente un atraco a mano armada. ¿Puede suponer algo? El anunciar ese arancel global del 10%, ¿puede influir en el sector primario? Bueno, directamente no creo que influya mucho. De todas maneras, estamos en una cuestión que es más bien interna de Estados Unidos, que ya veremos en lo que llega al final. Sabéis que hace un año también, cuando anunció sus aranceles, pues dimos muchas vueltas y ahora tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que en principio tiene que revertir algunas de las situaciones, y digo en principio porque digo que la situación es un problema institucional interno norteamericano. No podemos adelantar nada, pero yo creo que más de lo que se ha hecho hasta ahora, no creo que ya sea posible afectar la cantidad de comercio que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que es un cliente muy importante, pero en fin, creo que tanto importadores como exportadores están trabajando para que se interrumpa lo menos posible. Y entre susto y susto de Donald Trump, el señor Trenzado, ustedes ayer comunicaban que habían solicitado al Gobierno de España que mostrase su rechazo a las elevadas concesiones que la Comisión Europea podría otorgar a Australia en carne de ovino, vacuno y vino en el marco de esas negociaciones que se están llevando a cabo con este país. ¿Cuáles son estas concesiones? Vamos a repasarlas, señor Trenzado. Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que Australia, que venimos de la firma de Mercosur y de muchos acuerdos internacionales, principalmente como efecto de la situación geopolítica, y Australia es un país que no llega a los 30 millones de habitantes y es un gran exportador mundial. Entonces hay que hacer una lectura de un interés limitado para el sector de que Australia entre al mercado comunitario, que para ellos sí es muy interesante, pero para nosotros difícilmente va a ser recíproco la entrada en un mercado que además está en las antípodas de España. Por otro lado, para nosotros es extremadamente grave que Australia, que es un gran exportador de ganadería, especialmente en vacuno y en ovino, España es el primer productor de ovino de la Unión Europea. Y quiero recordar, y se lo recordamos al gobierno español y a la Comisión Europea, que la caída de la cabaña del ovino en España, concretamente, en los últimos 10 años ha sido del 17%, pero si nos vamos al 2007 ha sido del 41%. Es un sector que es insustituible desde el punto de vista de la ocupación del territorio, desde el punto de vista de la alternativa, de la gestión medioambiental que hace el pastoreo del ovino, y por tanto no tiene ningún sentido multiplicar por 10 las concesiones que, tenemos conocimiento, le están haciendo a Australia como contrapartida de no ceder en un sector como el vacuno, que también estamos de acuerdo en que no se ceda en ese sector porque también es un gran exportador. Por tanto, desde luego, dar las concesiones al sector del ovino en la situación estructural en la que se encuentra, que a pesar de tener unas cotizaciones aceptables no es por el mercado europeo, que es deficitario, sería tocar de muerte al sector. Y lo decimos desde una organización que estamos convencidos de que el comercio es positivo siempre y cuando se haga de manera inteligente y de manera equilibrada. Y aquí no se dan las circunstancias. Ovino, vacuno, y señalaban ustedes también el vino. Efectivamente, el vino es un sector en el cual Europa es líder mundial absoluto, pero Australia vive de sus exportaciones, es el primer exportador después de la Unión Europea. Y aquí hay otra situación que es similar a la del ovino. Estamos en un cambio estructural tremendo del consumo del vino en el mundo, incluido la Unión Europea, y consideramos que abrir el mercado en estas circunstancias, cuando el sector europeo todavía tiene que verificar cómo se va a reordenar, pues no tiene ningún sentido. Es decir, lo único que va a provocar es una crisis aún mayor a la que ya existe en la Unión Europea, sobre todo porque Australia, sus mercados tradicionales suelen ser Asia, Estados Unidos, el Reino Unido también, por ser un antiguo país de la Commonwealth,
y China. Pero cuando se cierra China, ¿dónde va a ir ese vino de Australia? Pues vendrá evidentemente a precios de derribo a la Unión Europea, que es el mercado con mayor capacidad y consumo. Entonces no tiene sentido tampoco ceder en este sector cuando estamos en esta situación, y sobre todo porque tenemos que velar por el futuro, ya no de un producto y del comercio, sino también de las zonas rurales que lo mantienen, que eso es una de las cuestiones que la Comisión Europea se tiene que plantear ya en las negociaciones comerciales, porque cierra la mano aquí, es muy estricto en el interior, pero pues a nivel comercial abre la mano como si tuviésemos las mismas reglas del juego, y no es el caso. Ganadería ovina, tan importante en la comunidad autónoma aragonesa por todo lo que supone. Hagamos también pedagogía, señor Trenzado. La Unión Europea presenta una tasa de autosuficiencia en carne de ovino del 87% este pasado año, este 2025. Sin embargo, y esta es la particularidad que quiero que usted nos explique, los productores europeos deben exportar animal en vivo al no poder competir en el mercado comunitario ante las importaciones masivas que llegan desde terceros países. Claro, lo que ha pasado en España es paradójico, porque España, los países comunitarios, pero sobre todo España, que es el líder absoluto tras la salida del Reino Unido, ha encontrado un nicho de mercado en la exportación de animales vivos, sobre todo al norte de África. Su carne de mucha calidad, es una carne diferente porque es de menor edad, y tiene otro mercado a nivel comunitario, pero efectivamente a nivel comunitario tiene muy difícil esa entrada ante un consumidor, que le cuesta y es mucho más cara esa carne de calidad que tiene España. Por tanto, paradójicamente ha tenido que irse a otros mercados, pero la Unión Europea ya somos deficitarios. De hecho, probablemente el año que viene seamos el segundo país importador del mundo. Por tanto, no vemos ninguna razón para abrir el mercado cuando ya somos deficitarios y está entrando carne a una competitividad suficiente, e incluso que destruye estructuras en la Unión Europea. Respecto a la carne del vacuno, la situación puede ser similar al Mercosur. Segundo exportador Australia, segundo exportador de todo el mundo, y esa mayor apertura del mercado europeo, si se le concede la cuota de esas 24.000 toneladas, pondría en riesgo la viabilidad de ganaderos de las cooperativas y de las industrias. Elevados de costes de producción aquí, y además un entorno regulatorio muy, muy exigente. Dese cuenta que en frontera, primero, es el efecto acumulado de lo que se ha dado en Mercosur, de lo que se dio en Nueva Zelanda en su momento, y de lo que se va dando en diferentes acuerdos que tiene un efecto acumulado. Por tanto, va sumando miles de toneladas que individualmente consideradas parecen poco, pero al final va configurando un mercado de cara a futuro cada vez más apretado para el productor europeo, y eso es lo que nos preocupa en exceso. Después hay que tener en cuenta que lo que se controla en frontera es la seguridad alimentaria, y allí cualquiera puede decir, no, cumple con la reglamentación comunitaria, pero no cumple con los sistemas productivos, porque no se controla lo que se hace, o es muy difícil controlar cómo se produce allí, que obviamente tienen unos sistemas, unos usos de sustancias de promoción del crecimiento, de bienestar animal, etcétera, muy diferentes a la Unión Europea, lo que les hace ser además un sector mucho más competitivo por las estructuras y sobre todo por las dimensiones de esas explotaciones. Y producen única y exclusivamente para exportar fuera, sobre todo en canales que compiten directamente con las producciones europeas en un sector que, recordemos, ha perdido 1 millón de cabezas en los últimos años. Y no queremos que eso siga pasando. Creemos que el comercio tiene que ser equilibrado, o debe equilibrarse aún más, y estos acuerdos pues lo único que hacen es someter a una presión innecesaria a un sector productor que ya está bastante tocado. Han trasladado, con esto terminamos, señor Trenzado, han trasladado la petición tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea. Esta pasada semana, por cierto, estaba Christoph Hansen en Andalucía. Nosotros, a partir de las 9 menos cuarto aproximadamente, visitaremos Bruselas. Nos va a acompañar en esta ocasión María Canal Fontcuberta, la portavoz y jefa de prensa de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Cuándo esperan obtener una respuesta? Y que la respuesta sea positiva, por supuesto. Hombre, quien tiene que obtener una respuesta es el Gobierno de España, porque es el que está, por así decirlo, reuniéndose con la Comisión Europea, con el equipo negociador, y tiene que presionar. En otras ocasiones, cuando la Comisión establece este tipo de concesiones, pues los mayores países productores han puesto sobre la mesa pues sus productos sensibles, y el Gobierno de España pues tiene que poner ante la Comisión, hacer valer que como líder del sector
de ovino, pues tiene que ser considerado a todas luces un sector sensible, y es que las cifras de cabaña así lo indican, son escandalosas. Repito, en los últimos 20 años un 41% de reducción de la cabaña ganadera no es ninguna broma. Realmente, lo dicen las propias cifras de la Comisión Europea, el sector del ovino en el 2036, y lo dicen las propias cifras de la Comisión Europea, podría desaparecer en la Unión Europea. Eso es lo que busca la Comisión Europea con este tipo de acuerdos. Creo que no es ninguna broma, y deberían dar una respuesta positiva ante nuestras demandas absolutamente razonables y actuales. Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, gracias por habernos ayudado a comprender mejor lo que pasa en el campo. Muchas gracias a ustedes y un placer estar esta mañana con vosotros.